Bien, muchas gracias. Sí, que decíamos que totalmente de acuerdo a abordar esa situación límite, donde una montaña, donde docenas de vecinos y vecinas ven afectadas sus casas por un desprendimiento realmente peligroso y, por tanto, la urgencia no solamente está justificada, sino felicitar al concejal y a los funcionarios públicos que, efectivamente, en un tiempo récord actuaron sobre una posible desgracia personal, humana, medioambiental que se podía formar en la parte de Toledo. Hasta aquí ningún inconveniente. ¿Dónde empieza nuestra preocupación? Bueno, nuestra preocupación comienza en el mismo momento en que conocemos dictámenes hechos por los técnicos municipales y firmados por el señor concejal, en el que se le da un plazo de 20 días a determinados vecinos y vecinas de la zona de Toledo, y donde implícita y explícitamente, digamos, se les imputa los graves problemas de desprendimiento habido en la zona de Toledo. Bueno, aquí creo que conviene ver este asunto desde una perspectiva mucho mayor, porque es más complejo el problema, del que se observa en el expediente abierto a estos 5 o 6 vecinos. ¿Por qué? La zona de Toledo es una zona, es un área importante del Naranco que va desde el Pico del Paisano hasta la parte baja del monte, donde hay una tejera. En los años 60, en esa zona había 4 caserías, exactamente 4. Avanzados los años 80, el Ayuntamiento de Oviedo, por diferentes modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, entendió que aquella zona debería de activarse el caserío. Y, por tanto, se dieron docenas de licencias urbanísticas que favorecieron la multiplicación de nuevas viviendas. Eso no está en el informe y que a nosotros nos parece, pues modestamente, que puede ser un tema determinante a la hora de observar las consecuencias que hemos visto, pero más allá de lo que nosotros pensemos, el informe geológico que el Ayuntamiento solicitó, indica en los riesgos geológicos, en un apartado de los riesgos geológicos, en la página 26, donde habla de la evolución de la edificación residencial en el entorno, está refiriéndose a Toledo, que, como se mencionó anteriormente, modificó tanto la distribución natural de las cargas sobre el coluvión superficial como la circulación de las aguas superficiales. La combinación de materiales blandos superficiales con zonas de rellenos antrópicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de este informe, existe un estudio que yo creo que es importantísimo, hecho por la Universidad de Oviedo y más concretamente por los profesores Gutiérrez Claverol, por Torres Alonso y Ruiz Arias, donde nos indican la sensibilidad de la zona que hemos descrito antes, de la zona llamada de Toledo, donde en sus estudios y en la introducción a los estudios geológicos del Monte de Naranco nos dicen que esa zona, concretamente la de Toledo, son, y cito textualmente, terrenos arcillosos y arenosos. Quiere esto decir que tenemos que ser desde el punto de vista municipal, a la hora de analizar el desprendimiento, las grietas y todo el largo etcétera de ese momento crítico en el que, insisto, se actuó de forma rápida y creo que contundente, hay que ahora seguir siendo exquisitos a la hora de hacer los análisis que han provocado, los análisis geológicos, los análisis administrativos que conlleva ese problema, a la hora de hacer una perfecta radiografía de lo que ha pasado ahí o puede seguir pasando. Por tanto, de acuerdo con seguir actuando ahí
de acuerdo con seguir salvaguardando los posibles peligros personales que ahí puedan seguir ocasionando, y a observar con más detenimiento y con más pausa y con un informe mucho más profundo y global al que se ha hecho y el que se ha trasladado a los vecinos y vecinas de Toledo sobre supuestas responsabilidades que ellos pudieran tener sobre la situación en Toledo. Muchas gracias. Señor Pando. Gracias, señor alcalde, concejales, público que nos acompaña aquí hoy en las redes sociales. En primer lugar, es un tema que me sorprendió mucho que íbamos a hablar ahora en este pleno, porque creo que en la Junta de Portavoces se habló que no se iba a hacer ninguna intervención sobre este tema. Quiero decir que vosotros venís muy bien preparados con escritos, y hay otros partidos políticos que no tienen la oportunidad de decir lo que puedan decir en el día de hoy, porque ustedes quieren actuar esto en el pleno, en el público y en la prensa, que es un tema que se tiene que hacer en referencia a la técnica y no tanto con el tema político. En primer lugar, bueno, muchas gracias por felicitar al Ayuntamiento como está haciendo este tema en referencia a arreglar el problema que tenemos ahí hoy. Les digo que este concejal sí firmó un informe sobre el tema de hacer los vecinos que tienen que hacer ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque los técnicos es un tema técnico y jurídico, no es un tema político, y tenemos que mirar que hay que arreglar el tema, hay que mirar qué problemas hubo en el pasado, qué problemas hay hoy, y es un tema técnico. Tenemos que dejar a los técnicos de este ayuntamiento que trabajan en el tema y no hacer un tema político de ello, como lo estamos haciendo en el día de hoy. De ahí somos todos responsables en este ayuntamiento, los técnicos son responsables y saben lo que tienen que hacer para corregir el problema. No es un problema tan fácil de corregir. Cuando hay cosas debajo de la tierra y no se pueden ver, es un poco difícil de corregirlo, pero se va a corregir, pero hay que darle tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, señor Sánchez Ramos. Sí, señor concejal de urbanismo, con todo el respeto, tiene que haber algún error de información por su parte. Al menos el concejal que le habla, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, la misma intervención que hemos tenido en este pleno es la misma que hemos tenido prácticamente en la Comisión de Urbanismo. Y, por tanto, no sé a qué se debe el hecho de que los portavoces no podamos expresar opiniones diferentes, opiniones diversas, y, en todo caso, volver a repetir la misma información. En esa comisión usted estaba ausente y seguramente le faltaba este dato que gustosamente le doy. Por otra parte, no hay que confundir los términos. Hay trabajos técnicos relacionados con el estudio geológico de un tema muy complejo en el Naranco. Hay estudios jurídicos que también parten de los funcionarios municipales, pero tenga usted en cuenta que al final de todo este proceso, lo jurídico, lo técnico, lo arqueológico, etcétera, sí hay una decisión que tenemos que tomar los representantes del pueblo de Oviedo, es decir, a lo que usted llama los políticos. Los representantes del pueblo de Oviedo tenemos que tener en cuenta todos los elementos citados, más personas afectadas por esta situación del Monte Naranco. Y vamos a tener oportunidad porque, insisto, hay muchos datos históricos que ya llevan trabajando en Oviedo muchísimos años. Hay datos recientes, el estudio geológico que ha hecho el propio ayuntamiento. Y ahí la conclusión de esos datos ofrece alternativas que todas ellas pasan por decisiones políticas.